Señora Violeta Bermúdez, que nos consagre su tiempo a esta hora para contestar a las preguntas que hemos ido recogiendo a lo largo de las últimas horas. Muy buenos días, señora presidenta del Consejo de Ministros. Muy buenos días, señor Carvalho. Muchas gracias por el tiempo que nos va a ofrecer, porque usted habrá notado, hay mucha inquietud, como es natural, frente al régimen horario, frente al régimen laboral y el régimen de transporte que comienza mañana, domingo 31. En ese sentido, yo quisiera comenzar preguntándole aquello sobre lo cual ha hablado ayer en el curso de una conferencia de prensa, la definición de una fecha, el martes 8, el martes de la próxima semana, llegarían al Perú el primer lote de 1 millón de vacunas que se aplicará sobre todo a la población que está concernida en primera línea en la lucha contra la pandemia. ¿Puede usted darnos precisiones sobre la llegada de ese primer lote, por favor? Sí, por supuesto. El día de ayer hemos recibido la confirmación tanto de Sinopharm, que es el laboratorio al cual estamos adquiriendo las vacunas de China, así como de DHL, quien va a estar responsable del transporte de dichas vacunas a nuestro país, que estas saldrían de China, de Pekín concretamente, el día 8 de febrero y llegarían a nuestro país el día 9. Por el cambio de horario llegarían ese día. Todos los trámites ya están en la fase final. Los trámites del Perú culminaron la semana pasada o durante el inicio de esta semana, y los trámites en China deben estar terminando entre lunes y martes. De acuerdo, entonces está confirmado que el martes 8 tendremos el primer lote de 1 millón de vacunas. Esa es la información que nos ha dado tanto Sinopharm como la empresa DHL, que se encargará del transporte. Pero faltan algunos documentos, algunos procedimientos administrativos por el lado chino. Tengo entendido que la aduana tiene que todavía certificar. Sí, ellos todavía tienen algunos trámites que culminar, pero esperamos que lo hagan entre lunes y martes. La ventaja de la diferencia horaria es que ellos están algunas horas más que nosotros, ¿no? Casi mediodía más que nosotros, entonces me imagino que tan pronto tengan el día lunes útil, ellos van a culminar con estos procedimientos. Lo importante es que ya la misma empresa coincide con la fecha de confirmación con la empresa de transporte que traerá las vacunas a nuestro país. Puesto que nos confirma entonces que el martes 8 tendremos ese primer lote de vacunas, quisiera saber si el plan para distribuirlas y aplicarlas, en todo nuestro territorio, es decir, por lo menos en las capitales, puesto que ahí acudirían eventualmente médicos, personal sanitario y fuerzas policiales. Si ese plan está ya definido y puede comenzar a aplicarse, no bien llegue esas vacunas al Perú. Sí, felizmente desde el mes de diciembre, desde la presidencia del Consejo de Ministros, formamos un grupo de trabajo en apoyo al proceso de implementación de las vacunas que está a cargo del Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud ha venido trabajando en los últimos meses precisamente para determinar cada uno de los pasos, de las etapas, de los recursos logísticos que se requieren para poder hacer una vacunación eficaz. Perú tiene una experiencia muy positiva en todo lo que significa inmunizaciones, y esto nos ha ayudado a poder contar con este plan. La ventaja, podemos decir, de este primer lote de vacunas en términos de su aplicación es que va dirigida a la primera línea de atención. Entonces tenemos casi a la población que va a ser vacunada, podríamos decir, de forma cautiva, pues se va a vacunar en el mismo lugar donde laboran, en los hospitales, en los centros de salud, lo mismo en los hospitales del MINSA como en los hospitales de e-salud y de la sanidad de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. Tengo entendido que al mismo tiempo se mantienen negociaciones con el laboratorio chino Sinopharm, que se habría comprometido a hacernos llegar durante el primer trimestre 2 millones más de vacunas. Sí, efectivamente, nosotros ya hemos enviado la propuesta de los contratos para un primer lote de 500.000 y luego de 1,5 millones
que eventualmente llegarían hacia finales de febrero, la primera parte y la segunda parte en el mes de marzo. Después de la experiencia que hemos tenido este mes, ¿no? Del ofrecimiento de que llegaba en enero, ya conociendo todos los trámites, estamos tratando de agilizar por el lado nacional todo lo que nos corresponde y esperamos que también con esta experiencia en China se pueda ser un poquito más rigurosos con los plazos. Y esos 2 millones complementarios se aplicarían ya a la segunda categoría de nuestra población, es decir, a la población vulnerable. Acordémonos que las fases que ha determinado el Ministerio de Salud, en la primera, además del primer nivel de atención, se había previsto la vacunación de los miembros de mesa en caso llegara el lote de vacunas requerido antes de las elecciones. De ser esto así, podríamos atender a esta población y luego entrar al segundo grupo determinado en la segunda fase, que está constituida por la población vulnerable, por las personas con discapacidad, las comunidades nativas e indígenas, y luego esperamos que en los siguientes meses, porque como bien informó ayer nuestra canciller, seguimos en negociaciones con otros laboratorios, por ejemplo, AstraZeneca, por ejemplo, COVAX Facility, que nos han notificado que podríamos, y nosotros estamos insistiendo en poder recibir un lote durante el primer semestre, lo que nos permitiría empezar ya a expandir la vacunación en la tercera fase con las personas entre 18 y 59 años. Si es que yo he calculado bien, en total estamos hablando de más de 50 millones de dosis que están en vías de negociación. Sí, porque en realidad nosotros necesitamos como país 24.5 millones de dosis, pero acordémonos que también tenemos en nuestro país una población migrante que tendrá que ser vacunada. Sí, 24 millones de dosis o más bien personas. De personas, 24.5, claro, porque además recordemos que Johnson & Johnson, por ejemplo, tiene una dosis por persona. En los otros casos son 2 dosis. Por eso es que el volumen de 50 millones que usted menciona. En total, si es que he calculado bien, si la oí bien anoche, son más de 7 laboratorios con los que estamos en negociaciones, porque se ha retomado aparentemente la negociación con Pfizer, pero además Moderna, Johnson & Johnson, otra vacuna china y una alemana, creo que producida por Bayer, ¿no? Sí, tenemos en realidad 10 laboratorios en negociaciones. 10. Así, además de las que usted ha mencionado, tenemos Moderna, Gamaleya, CureVac, Sinovac, Novavax. En realidad hemos querido desde el Estado peruano negociar con diversas opciones porque, como usted bien conoce y conoce la población, existen problemas en el suministro de vacunas. Entonces, si alguna nos falla, tenemos alternativas para poder vacunar a toda nuestra población. En el caso de Lima, señora presidenta, ¿dónde es que se van a producir estas vacunaciones? ¿Qué nos puede decir sobre el dispositivo ideado para aplicarlas masivamente en Lima y en las capitales provinciales? Bueno, de parte del Ministerio de Salud existen centros de vacunación. Entonces, el primer punto para la vacunación van a ser estos centros de vacunación. Por parte de salud se han instalado también, ellos tienen redes, hay 42 puntos a nivel nacional del MINSA y el Ministerio de Salud, y el Salud también tiene 22, me parece, puntos zonales diversificados en el territorio nacional. A partir de allí es que se va a hacer la llegada, dependiendo, por ejemplo, en el caso de salud, que también tiene identificada a la población beneficiaria, que son los asegurados, ellos tienen varios programas que llegan directamente a la población. Por ejemplo, la población adulta mayor, a través del servicio de PADOMI, van a poder identificarlos, visitarlos y aplicarles la vacuna. Próximamente, desde el Ejecutivo, vamos a publicar un cronograma indicando claramente el lugar de vacunación y estamos también en coordinación permanente con los gobiernos regionales y los gobiernos locales para que nos ayuden a esta difusión de información de tal manera que las personas podamos con anticipación saber el lugar donde nos toca vacunarnos. ¿Cuándo calcula usted que se va a tener listo ese cronograma?
Vamos a ir publicando los cronogramas de acuerdo a los segmentos poblacionales a los que se va a empezar a vacunar. Por ejemplo, ahora ya estamos listos para difundir con el cuerpo de primera línea las fechas de las vacunaciones. Tan pronto lleguen, la publicamos, porque usted sabe, tenemos la oferta de que salen el 8, que llegan al Perú el 9, pero una vez que las tengamos acá, inmediatamente publicaremos en estos espacios la forma de organización y las fechas de vacunación. Segundo, en el caso de que llegue un segundo lote, difundiremos a la población, al siguiente segmento que será beneficiario de las vacunas, cuándo y dónde se aplicarán las vacunas y así sucesivamente para evitar confusiones. Permítame ir, por favor, señora presidenta del Consejo de Ministros, a una breve pausa, después de la cual quisiera que culmináramos con este tema de la vacuna para hablar también sobre las medidas restrictivas y sobre los bonos. Lo hacemos, por favor, después de la pausa. Sábados, donde hemos recibido a la presidenta del Consejo de Ministros, señora Violeta Bermúdez, que nos ha confirmado que el próximo martes 9 llegaría al Perú un avión de KLM con el primer lote de 1 millón de vacunas que se aplicarían a personal que está profesionalmente comprometido en la lucha contra la pandemia, es decir, personal sanitario, policial, militar, bomberos y otros. Y nos ha dicho usted que en el curso de este primer trimestre llegarían otros 2 millones de vacunas que ya comenzarían a ser usadas para las poblaciones vulnerables, entre los cuales naturalmente las personas de edad. Para este segundo lote de 500.000 primero y 1,5 millones después, ¿hay ya un cronograma y un plan preparado para poder aplicar rápidamente esas vacunas? Sí, ya hay un plan en realidad para todo el proceso de vacunación. El cronograma se ajusta cuando tenemos la confirmación del lote, o es decir, el número de vacunas que vamos a recibir y la fecha exacta, ¿no? Porque como usted ve, estas fechas son variables. Este primer lote se esperaba y había el compromiso de Sinopharm de que llegara en el mes de enero, pero bueno, los trámites administrativos que son necesarios, también estamos hablando de una vacuna de emergencia, tiene que seguir con todos los protocolos, con todos los trámites aduaneros, se ha demorado algunos días. De acuerdo. Hablemos entonces sobre lo que va a pasar para los que no puedan vacunarse en los próximos meses y tendrán que esperar y en consecuencia someterse a las medidas más prudentes posibles, parte de las cuales han sido decididas por el gobierno y anunciadas por usted y por el presidente Sagasti. ¿Habrá usted notado, señora presidenta, que hay cierta confusión? Es cierto que se ha dividido en el país en 3 categorías regionales diferentes y que hay una multitud de medidas que tienen que ver con los horarios, con las actividades económicas permitidas y no permitidas y con los aforos. ¿Qué es lo que le parece a usted que es más importante de aclarar para que los peruanos sepan a qué régimen vamos a estar sometidos desde mañana, domingo 31? Gracias por la pregunta, señor Carvalho, porque nos permite señalar que estas medidas de naturaleza restrictiva que se han adoptado en 10 zonas de nuestro país en riesgo extremo, 9 departamentos y la provincia constitucional del Callao, en realidad se tratan de una cuarentena diferente a la que tuvimos el año pasado, porque también tenemos que sacar lecciones de la experiencia. El año pasado hubo un confinamiento radical y vimos que esto no permitía que las personas pudieran abastecerse diariamente, que pudieran salir y tomar un poco de aire, sentir que, o sea, realmente nos sentíamos apresados en nuestros propios hogares. En esta oportunidad no hemos querido paralizar todas las actividades porque entendemos que también la vida continúa, pero necesitamos dar un respiro a nuestro sistema de salud, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, que en realidad, como hemos visto, ya hemos llegado a una situación límite. Por tanto, hay restricciones en la movilidad en estas 10 zonas que estamos en riesgo extremo, pero se permite el desarrollo de algunas actividades que son consideradas como esenciales. En esa medida,
se van a dar autorizaciones para que se movilicen aquellas personas que por razones de su trabajo van a tener que desplazarse hacia sus centros de trabajo. Lo que queremos evitar es que haya circulación de personas, agrupamiento de personas, aglomeraciones en espacios que, entre comillas, invitan a ello. Por ejemplo, centros comerciales, por ejemplo, las propias playas, centros de esparcimiento, etcétera. Podemos salir a caminar, a montar bicicletas cerca de nuestro barrio, salir a pasear con nuestros hijos y tomar un poco de sol al caminar, pero por un horario restringido. Es para cuidarnos y para poder cuidar a los demás. De acuerdo. Por supuesto que hay ciertas actividades esenciales que evidentemente están autorizadas. Quienes venden comida, las farmacias, naturalmente servicios de clínicas y otra serie que ustedes han definido. Una pregunta, sin embargo, que se formula con mucha frecuencia estos últimos días tiene que ver con el trabajo en el hogar. Sabemos que en nuestras ciudades, sobre todo, hay cientos de miles de personas que trabajan ocupándose de personas de edad y garantizando la seguridad de hogares ajenos. No se ha dicho nada sobre ellos. ¿Puede usted? Mire. Sí, gracias por la pregunta, porque eso es, por ejemplo, dentro de lo que significa el rubro de servicios generales, la asistencia y el cuidado de personas adultas mayores, de niñas, niños, adolescentes, de personas con discapacidad, está autorizada. Lo que tiene que ser la persona que va a desplazarse al hogar de esta persona a quien cuida es sacar por la página web del Gobierno del Perú una autorización para circular. Entonces, porque la persona va a tomar su transporte público, que también está autorizado, por supuesto, dentro de horarios limitados, va a poder desplazarse, llega al lugar donde cuida a las personas con un riesgo limitado, porque no va a haber tanta gente en el transporte público ni va a haber tanta gente circulando por las calles. Esa actividad está permitida. De acuerdo. Entre las quejas que se han escuchado con más frecuencia, una tiene que ver con los restaurantes. Usted sabe que hay millones de peruanos que comen cada día en esos restaurantes de todo tipo, incluidos en los mercados, y muchos de ellos habían acondicionado sus locales para ofrecer comida al aire libre, para que justamente haya pocas condiciones para que el virus pueda ser concentrado y contagiar. Y sin embargo, ustedes han decidido que los restaurantes solo pueden funcionar vía delivery, cosa que no todos ellos están en capacidad de hacer. Claro, en este caso, recordemos que estas medidas son para ciudades, para departamentos que están en riesgo extremo. Si nosotros logramos reducir el número de contagios en estos 15 días, respetando las reglas que hemos planteado y que, reitero, han sido la última medida a la que queríamos llegar, como lo informó el presidente Sagasti oportunamente, nosotros vamos a retornar o retornaríamos a un riesgo alto, ojalá, o moderado. Bueno, también hay la opción de muy alto, y en todos esos escenarios existe la posibilidad de tener los negocios abiertos. Yo sé que algunas de estas medidas están afectando a algunos sectores más que a otros, y hemos escuchado la demanda de las organizaciones, de los restaurantes, y por eso no solamente vamos a permitir el servicio delivery, sino también el recojo en el local para aquellos pequeños negocios que no pueden ofrecer el servicio delivery. Recojo en el local, entonces, queda autorizado. También, uno puede encargar que se prepare algo y pasar a recogerlo. Y eso queda autorizado. Creo que no lo había sido dicho antes, ¿no? No había sido dicho antes. Ayer íbamos a publicar la norma, pero tuvimos la oportunidad de escuchar la demanda de estos restaurantes, de estas asociaciones de restaurantes, sobre todo los más pequeños que no pueden ofrecer el servicio de delivery, y retuvimos la norma para hacer este ajuste. Yo quiero transmitirle a la población que el gobierno de transición y de emergencia está escuchando las demandas, y aquellas que pueden adecuarse al objetivo de parar los contagios son acogidas, y por eso es que hemos demorado la publicación de la norma, que debe salir en el transcurso del día de hoy en edición extraordinaria, donde hacemos esta precisión. Para restaurantes y a cines,
está permitido el delivery, pero también el recojo en el lugar. Nos está anunciando entonces que el día de hoy habrá una publicación extraordinaria en El Peruano que modifica algunos términos de estas restricciones, entre otras, para las actividades vinculadas a los restaurantes. Efectivamente. De acuerdo. Otra actividad económica en la que han habido muchas quejas tiene que ver con el transporte interprovincial. Es un sector que ha invertido mucho estos últimos tiempos y es un sector que se ve perjudicado por la competencia ilegal de taxis y colectivos informales. Aprovecho para precisar que ustedes han anunciado que van a presentar ante el Tribunal Constitucional una observación a la ley que votó el Congreso autorizando el funcionamiento de estas unidades. Ahora bien, veo que ayer ustedes han decidido postergar la prohibición para el desplazamiento de peruanos que querían ir a sus lugares de origen o a los lugares donde quieren pasar la cuarentena hasta el próximo martes incluido. ¿Puede darnos precisión sobre esta modificación, por favor? Sí, por supuesto. Mire, cuando nosotros adoptamos las medidas, decidimos que estas no se aplicaran de manera inmediata, precisamente para dar un tiempo a las personas que se pudieran organizar y tomar las decisiones respecto de trasladarse de pronto a otro lugar o de retornar a sus hogares, porque hay muchas personas que estaban en Lima y que tenían que retornar a su localidad. Pensamos que el tiempo que habíamos asignado era suficiente, pero al ver las aglomeraciones que se estaban produciendo y sobre todo lamentamos el abuso también de algunas empresas, algunos transportes que empezaron a encarecer los precios, ayer también decidimos extender hasta por 72 horas adicionales hasta el día martes la posibilidad de que las personas puedan seguir haciendo el traslado interprovincial. Por supuesto, con el control de aforos, con el uso de los mecanismos de protección necesarios. Lo que no queremos es que la enfermedad se siga transmitiendo. Y esto es algo importantísimo que las personas debemos comprender. Las medidas son duras, entendemos que hay un cansancio. Nosotros mismos nos ha costado mucho tomar esta decisión porque hemos estado conversando con diversos, no solamente especialistas, sino grupos de la población, pero en este momento son necesarias. Necesitamos estos 15 días, si cumplimos todas las personas que estamos en estos 10 lugares con estas medidas, podemos reducir el número de contagios y poder ir retornando progresivamente hacia otros niveles de riesgo. Muy bien, retengo entonces esta idea que ustedes esperan que esta cuarentena en su grado más extremo, por lo menos la que afecta a 10 de las regiones de nuestro país, incluida Lima, pueda ser levantada o modificada o suavizada cuando se cumplan los 14 días, si es que logra su efecto de reducir el número de contagios. Permítame ir a una segunda pausa, después de la cual quiero preguntar sobre otro aspecto del problema, que es ¿cómo piensa el Estado compensar a las personas y las empresas que se hayan perjudicadas por la restricción de libertades impuesta por la pandemia? Hablaremos sobre eso, señora Primera Ministra, después de una breve pausa. 9:35, estamos en Enfoque de los Sábados, estamos conversando con la presidenta del Consejo de Ministros, señora Violeta Bermúdez, quien nos ha hecho algunas precisiones y algunas informaciones respecto a las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente a la pandemia. Entre ellas, confirma que llegará el próximo martes 9 el primer lote de vacunas de Sinopharm. Nos ha precisado también efectivamente que hasta el próximo martes podrá haber tráfico vehicular interprovincial, transporte interprovincial para ir a sus lugares de origen o a los lugares donde quieran pasar la cuarentena. Nos ha dicho también que el personal de los trabajadores de hogar que tengan responsabilidades sobre personas mayores o sobre niños o sobre la seguridad de las familias pueden pedir permiso en la página digital correspondiente. Ahora queremos preguntarle sobre la política de resarcimiento que el Estado asume, asumiendo que restringir libertades económicas perjudica gravemente a personas y empresas. Respecto de las personas, comencemos por ahí, se ha hablado de un bono que será distribuido a 4.200.000 hogares. Díganos, por favor,
¿Cuándo se hará efectivo? ¿Y qué medidas se están tomando para que la distribución de estos bonos no vuelvan a producir colas y aglomeraciones que, como sabemos demasiado bien, son factor de contagio? Sí, precisamente sobre esto último estamos coordinando directamente con el Banco de la Nación y Asbank para que también la banca privada pueda apoyar en esto. Usted dice bien, las experiencias anteriores no han sido nada agradables para las personas que tenían que cobrar su bono. En simultáneo estamos haciendo algunos ajustes también en el padrón que ha sido elaborado por el RENIEC en coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, precisamente para que el bono pueda llegar a aquellos hogares que están en mayor situación de vulnerabilidad. Algo positivo es que ya el país cuenta con un padrón de un poco más de 8 millones de familias beneficiarias. De este total, estamos focalizando la atención en aquellos departamentos que se encuentran en situación de riesgo extremo. También en las normas legales del día de hoy va a salir publicado el decreto de urgencia relativo a este apoyo social. En simultáneo estamos viendo de aportar y de hecho el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene previsto aportar con apoyo directo, apoyo alimentario directo a la red de comedores populares, esto en coordinación con los gobiernos locales y a la organización de ollas comunes con quienes estamos en contacto directo. Ya, son dos puntos diferentes que yo quisiera que me aclare un poco más. Por una parte, bonos. ¿Cuándo se publicará la lista de las familias beneficiarias? Lista que se nos ha hecho saber es útil por la práctica social que hay en el Perú de poder pedir fiado. Porque si no se puede trabajar, si no hay venta en las calles, por ejemplo, para algunos informales, por lo menos uno puede invocar que recibirá esos 600 soles para comer durante las 2 semanas en que se vean privadas de su fuente de trabajo. Sí, precisamente ese es el propósito de los bonos, porque usted sabe que tienen todo su trámite, hasta no solo publicar las listas, sino también que se asignen los fondos, que vaya al banco. Entonces las personas tienen que tener esta previsibilidad y hemos encargado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que la próxima semana pueda publicar estas listas para que las personas sepan quiénes van a recibir los bonos y cuándo lo van a hacer y puedan tomar este tipo de decisiones que usted ha comentado. Usted ha mencionado como una respuesta del Estado también ante las consecuencias de las medidas que él toma, la colaboración acentuada con los comedores populares y con las ollas comunes. Comedores populares son financiados por las municipalidades, de manera que ustedes tendrían que coordinar para probablemente aumentar el financiamiento vía municipios, pero ollas comunes son una creación extraordinaria de nuestro país en donde se ayudan entre sí. Y yo quisiera saber qué es lo que están ustedes haciendo para que el Estado se haga presente ahí donde las personas que sufren han debido recurrir a su creatividad. Sí, en general las organizaciones de mujeres son una experiencia en el Perú que nos han sacado de momentos absolutamente críticos, no solamente en esta oportunidad, sino en crisis anteriores, crisis económicas, incluso durante el periodo acordémonos, del terrorismo o de la inflación tan grave que hemos vivido. Las ollas comunes, los comedores populares, estas iniciativas sociales nos han ayudado a enfrentar las crisis con creatividad, pero sobre todo con mucha solidaridad. Las ollas comunes se han venido organizando en este tiempo, están identificadas, tienen una red. El día de ayer, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en conjunto con la presidenta del Congreso de la República, han tenido una reunión de coordinación con ellas. En realidad, la forma de apoyo es a través de bienes alimentarios, ¿no? No son recursos económicos de manera directa, sino más bien a través de alimentos para que ellas puedan seguir preparando los alimentos a nivel comunitario. Aquí combinamos, y acá hay otro esfuerzo que reúne, que aglutina iniciativas tanto del Estado
como de la sociedad civil y en algunos casos de la cooperación internacional. Las empresas privadas también se están sumando a través de esta organización que han formado, que se denomina Hombro a Hombro. Está igualmente Resucita Perú Ahora, con iniciativas que involucran a personas e instituciones y, por supuesto, la iglesia o las iglesias que siempre están presentes en este tipo de iniciativas. Entonces, desde el Estado estamos buscando esta articulación para que el apoyo llegue de manera organizada, efectiva, y se evite también duplicidades y podamos llegar a todas las ollas comunes y comedores populares. Usted ha mencionado la palabra empresas privadas. Usted sabe perfectamente que ha habido muchas quejas, el sentimiento de que hay una desconfianza hacia el sector privado, una mala coordinación. El día de ayer, por cierto, en su conferencia de prensa, junto a usted y dos de sus ministras, había sentado el señor Neuhaus, que es un representante del sector privado, si bien asume eminentes responsabilidades en el tema de la vacuna. ¿Por qué cree usted que se ha generado esta sensación persistente de que es un gobierno desconfiado de las empresas privadas? Bueno, en realidad el gobierno de transición y emergencia no desconfía del sector privado, por el contrario, desde el inicio hemos visto y hemos evaluado también que con el concurso de todos los sectores de la sociedad, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, iniciativas individuales, podemos enfrentar mejor estos desafíos. Y el mensaje de ayer, bueno, el señor Carlos Neuhaus es secretario técnico del grupo de trabajo que estamos impulsando desde la presidencia del Consejo de Ministros en su calidad de representante también de una iniciativa privada de alivio a la pobreza, ¿no? Él se ha integrado a nuestro equipo técnico, él está trabajando para la presidencia del Consejo de Ministros precisamente como una forma de demostrar que podemos sumarnos, Estado, sociedad civil, empresa privada, para enfrentar grandes desafíos nacionales. Para enfrentar la pandemia tenemos que estar unidos y creo que este tipo de trabajo articulado lo que hace también es enviar un mensaje a la sociedad de que cada quien, desde donde estamos, podemos poner un aporte, un granito de arena para poder construir nuestro país. A ver, díganos, ¿cómo podemos hacer ese aporte justamente? Porque en torno a mí hay mucha gente que quiere colaborar, jóvenes que podrían participar en brigadas, en la tarea con las ollas comunes, y el traslado de alimentos es enorme, y también mucha gente que quiere poner 5 soles, 10 soles, 50 soles, 100 soles o más. ¿A través de qué mecanismos se puede pedir? ¿Por qué no lanzar una campaña nacional de solidaridad económica, monetaria también, para ayudar a todos estos programas y que haya una forma de redistribución entre peruanos? Sí, lo que usted plantea es una iniciativa que de algún modo se ha estado dando espontáneamente. Por ejemplo, durante la primera ola podíamos ver en las redes sociales que había grupos de personas que se juntaban y otorgaban este tipo de apoyo. Desde mi punto de vista, iniciativas como Resucita Perú Ahora o Respira Perú con el tema del oxígeno son los espacios donde debería confluir todas estas iniciativas individuales o colectivas de sociedad civil, porque es más fácil que a través de ya estos grupos, además que están liderados por personas de integridad, que nadie duda, que nos dan la confianza de que sus aportes van a ser canalizados de manera efectiva, son las que se reúnen con el Estado para poder organizar ese apoyo. Creo que lo que usted está planteando, que es una suerte de cruzada nacional para enfrentar la pandemia, es lo único que nos va a ayudar a obtener resultados efectivos y en el más corto plazo. Otra pregunta, por favor, antes de ir a la pausa y hacerle llegar algunas preguntas que nos han llegado, numerosas a través de nuestras redes sociales, tiene que ver con la comunicación, justamente. Se ha reprochado, usted lo sabe muy bien, que no ha habido una buena actitud de comunicación y que muchas de las conferencias de prensa han generado confusión, incertidumbres, entre otras cosas porque a veces comienzan demasiado tarde. No ha sido el caso de anoche, felizmente, pero
¿Cómo interpreta usted estas quejas? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hemos tenido, diría, en una o dos conferencias de prensa algunos problemas de comunicación. Estamos mejorando y queremos seguir mejorando. Recordemos que estamos en un gobierno de transición y emergencia. Esto no es una excusa, pero el equipo, ni siquiera el propio presidente de la República tenía previsto ocupar este asiento. Recordemos cómo ha llegado el gobierno de transición y emergencia a asumir esta responsabilidad y lo estamos haciendo con todo, no solamente el empuje, la energía, sino sobre todo el compromiso personal y profesional del equipo que está apoyando al presidente Sagasti. Y quizá en una primera etapa no le pusimos tanto énfasis al tema comunicacional porque había que organizar todo esto. Acordémonos que veníamos de 2 reemplazos sucesivos de presidencias de la República y más de 50 ministros que habían pasado en las últimas 3 semanas. Y quizá no pusimos mucho énfasis en la comunicación, pero después de estos, vamos a decir, problemas que se nos presentaron, hemos tomado acción inmediata y estamos tratando, y ustedes lo comentan bien, de mejorar, de tratar de hacer una comunicación permanente con la población y en las siguientes semanas, sobre todo en los siguientes días en que vamos a estar en este periodo de inmovilización social obligatoria, vamos a establecer un canal de comunicación permanente para que las personas puedan estar informadas de cómo vamos, qué medidas se van adoptando y también generar canales para que las personas nos puedan hacer notar de los problemas que se presentan en estos días. De acuerdo, vamos entonces ahora a una pausa, señora presidenta, y después de la cual yo le voy a formular algunas preguntas muy concretas, algunas de ellas que nos han llegado vía redes sociales. Vamos a la pausa primero, por favor. Estamos conversando con la presidenta del Consejo de Ministros, señora Violeta Bermúdez, a la cual vamos a formular algunas preguntas que hemos recibido por vía de nuestras redes sociales. Una pregunta formulada por Aramis Calderón, que nos dice: ¿por qué no se ha aprovechado los tiempos de cuarentena para reparar los servicios higiénicos de las escuelas y dotarlas de agua potable? Bueno, eso le tendría que responder el gobierno que estuvo a cargo de esos tiempos de cuarentena. En este tiempo de cuarentena, nosotros queremos aprovechar para fortalecer el sistema de atención primaria de salud. ¿Pero qué? Pero no hay pues salud posible en las escuelas si no hay agua potable. Y nos ha dicho el ministro Cuenca que más del 40% de las escuelas del Perú necesitan tener una modificación de fondo de sus infraestructuras. Esto en general está dentro de los planes del Ministerio de Salud, pero reitero que en este periodo tan corto no va a poder realizarse la modificación o vamos a decir, las mejoras de toda la infraestructura de salud, de agua en los colegios. Se está trabajando de acuerdo al plan que tiene el Ministerio de Salud, de Educación. Bueno, por otra parte, hay una pregunta muy concreta. Tengo una cita para recoger brevete el 4 de febrero. ¿Podré hacerlo? Nos lo pregunta Lisette Alejos. No lo va a poder hacer porque se ha suspendido la entrega de brevetes durante el periodo de cuarentenas, pero se van a comunicar del Ministerio de Transportes con la persona para indicarles la reprogramación de su cita para que pueda recoger su brevete. O sea, no lo puede hacer el 4 y se prolonga la vigencia de los brevetes. ¿Hasta cuándo? Bueno, lo que pasa es que está restringido el uso de transporte particular en este periodo, pero como se ha suspendido la entrega de brevetes, si tuviera una emergencia no tendría ningún problema. Otra pregunta concreta. Yo voy a hacer compras en mercados en otros distritos que el mío, porque Miraflores es muy caro. ¿Podré hacerlo? ¿Cómo traigo mis compras si no puedo usar mi auto y me aterra subir a un vehículo que no es el mío? Bueno, los taxis están permitidos 24 horas. Nosotros recomendamos a las personas que quieran adquirir bienes de algún autoservicio que queda distante de sus hogares que usen el servicio delivery si es que no quieren transportarse usando el transporte público. Luego hay una pregunta formulada por Renato Belín.
¿Cuál va a ser el horario del transporte público? Si uno cuenta con pase laboral y se moviliza en vehículo propio, ¿hay una hora máxima de circulación? Sí, el transporte público será desde 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Reitero, el servicio de taxi autorizado está disponible las 24 horas del día. Y en el caso de Lima, la línea 1 del Metro de Lima va a iniciar sus operaciones a las 5 de la mañana y culminará a las 9 de la noche. Si la persona para desplazarse por alguna razón tiene que usar su vehículo particular, con el pase laboral va a poder circular dentro de los horarios que están permitidos, que son de 6 de la mañana a 6 de la noche, o a 6 de la tarde. Perdón. Patricia Tantafur pregunta, las personas que son ambulantes en frutas y cosas de limpieza del día a día, ¿van a poder vender? Mire, lo que estamos tratando de hacer es evitar las concentraciones de las personas. Y lamentablemente el servicio ambulatorio muchas veces convoca la conglomeración de personas. Entonces, salvo que tuvieran un puesto, una ubicación estable, va a ser muy difícil que ellos puedan realizar sus actividades. Una pregunta que nos llega desde Junín, Juliana Coral, y Junín que está concernido igual que Lima en la situación del riesgo extremo. Juliana Coral y dice, dicen que saldremos una sola hora al día en nuestra región. ¿Cómo se va a poder controlar eso? Esa pregunta la agradezco a la persona que la ha formulado porque en realidad se ha planteado el salir una hora al día con el propósito de que las personas nos organicemos y asumamos de manera responsable la posibilidad de caminar un rato, airearnos, quizá hacer algún deporte individual o en pareja, pero como dije en otra entrevista, creo que el mejor control en este caso es la responsabilidad individual y la conciencia de cada persona. La inmovilización social obligatoria tiene por objetivo fundamental evitar que estemos circulando para frenar los contagios. Si asumimos que esta es la consigna, nosotros esperamos que las personas asuman responsablemente el uso de esta hora en la que podemos salir un rato. De repente algunos ni siquiera van a querer salir una hora, van a preferir quedarse en sus casas si tienen las condiciones para hacerlo. Pero no es que vamos a poner a un policía detrás de cada persona para controlar la hora. Creo que el mejor control debe ser nuestra responsabilidad. Marta Sinache pregunta, ¿hay garantía en los parques y espacios públicos en todos los distritos para la hora que tenemos de libertad peatonal? Sí, podemos pasar y ya han sacado varias municipalidades avisos indicando que los parques van a estar abiertos, incluso que no va a haber pago en los parques zonales. El objetivo es que tengamos los espacios abiertos para poder también contribuir de esta manera con nuestra salud mental. A nadie, y menos en verano, nos gusta estar encerrados. Entonces, tratemos de usar esta hora de esparcimiento para poder caminar, salir y reitero, de forma responsable, con el uso de nuestros implementos de protección, nunca quitándonos la mascarilla, guardando la distancia social necesaria y yo reitero, el objetivo de esta medida es evitar la circulación, circular lo estrictamente necesario porque el virus circula con las personas y queremos reducir los contagios con estas 15 días que estamos planteando como inmovilización social obligatoria. Una última pregunta, quizá la más dura de las que hemos recibido hasta este momento. ¿Por qué es que hay ministros y ministras que no hablan nunca hasta el punto de que no los conocemos? Bueno, ya vamos a tener la oportunidad de conocer a todos y todas las ministras,